en un anterior video que lo voy a dejar por aquí arriba, les comenté sobre mi experiencia trabajando de forma remota durante 12 años y les comenté sobre mi experiencia positiva. Pero en este video voy a hablar de lo negativo, porque sí, trabajar de forma remota también tiene su parte negativa, así que les voy a contar todo sobre eso. Bueno, realmente este video va a ser muy difícil para mí porque no me gusta hablar de forma negativa sobre el trabajo remoto. Me encanta esta modalidad de trabajo y yo apuesto a que más empresas estén dispuestas a ofrecer trabajo remoto a sus empleados. Pero hay una realidad y es que tiene su parte negativa y tenemos que ser conscientes de esta parte negativa para que el trabajo remoto sea mejor para todos. También aclarar que mi forma de trabajo remoto siempre ha sido desde casa, no ha sido desde un coworking, por lo tanto es una experiencia muy diferente. Cuando trabajas en un coworking ya tienes un entorno de trabajo y se lleva mucho mejor, pero desde casa, que tiene sus beneficios, también se viven otras experiencias que tienen su parte negativa, así que les voy a contar un poco sobre eso. También por otro lado, como llevo muchos años trabajando de esta forma, la parte negativa se va acrecentando y también en los principios de cuando yo comencé a trabajar de forma remota no había comunidades de trabajadores remotos, no había coworkings, especialmente yo trabajé toda mi carrera desde Argentina y ahí es mucho más complicado. Ahora todo está cambiando, pero en aquel entonces era todo más complicado trabajar de forma remota. Entonces tengamos en cuenta todos estos factores, tengan en cuenta que mi experiencia está basada desde Argentina, desde casa, que puede ser muy diferente trabajando desde otra ciudad como aquí Barcelona y trabajando desde un coworking. Bueno, el primer punto negativo que tiene el trabajo remoto es la poca interacción con personas. Y sí, muchos me van a decir, pero eso es lo que yo quiero evitar, la interacción con personas que veo todos los días. Bueno, eso es lo que se piensa al principio, cuando uno pasa de trabajar de oficina a trabajar desde casa o de un coworking, que también es mucho más light el contacto con personas. Pero realmente con el tiempo uno va sintiendo la necesidad de interactuar nuevamente con personas. Realmente somos así los seres humanos, ¿no? Siempre algo nos va a faltar. Y con el trabajo remoto esta necesidad se va acrecentando más con los años. Entonces, ¿qué sucede? Hay momentos en los cuales el trabajo necesita de esa interacción con personas, especialmente el trabajo de un diseñador de experiencia. Y esto se dificulta cuando no tenemos las herramientas adecuadas para poder interactuar. Ahora cada vez hay más herramientas, por lo cual esto se está mejorando, pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo la interacción persona a persona de forma real que de forma virtual. Por más herramientas que se creen, que se construyan y que sean súper creativas, nunca va a ser lo mismo. Así que bueno, es muy importante tratar de tener esta interacción con otras personas cuando trabajamos de forma remota, si no son nuestros compañeros de trabajo, salir afuera, tratar de unirnos a grupos sociales, a clubs deportivos o lo que sea, para poder tener una interacción, ¿no? Para no perder el contacto con las personas, porque a veces cuando empezamos estamos tan compenetrados con el trabajo que nos pasamos, en mi caso me he pasado horas trabajando y a veces uno se olvida que tiene que interactuar con las personas. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. También la interacción con personas es muy importante para el networking y esto es algo que noté enseguida, el cambio en mi carrera profesional de trabajar de forma en oficina a trabajo remoto. Cuando trabajas en oficina tienes una interacción con muchas personas y el networking se va haciendo solo, pero cuando trabajas de forma remota tienes que salir, tienes que ir a eventos, tienes que realmente hacer un esfuerzo para conocer gente y para mantener tu networking, es decir, contacto con otros profesionales. Y es muy importante esto porque en el futuro, cuando quieras cambiar de trabajo, cuando quieras nuevas oportunidades, si no tienes una red de contactos ya establecida, es muy complicado, es un poco más complicado conseguir trabajo. El trabajo la mayoría de las veces se consigue gracias al networking, es decir, la recomendación de algún compañero de trabajo, de algún amigo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto como aprender una herramienta nueva, como todos ustedes que están muy interesados en mejorar en alguna herramienta como Sketch o Adobe XD. Bueno, hay que también estar focalizado en hacer crecer nuestro networking de una forma
honesta, de una forma sincera, ¿no? Para realmente conocer a otras personas, colaborar y formar parte de una comunidad para que esto nos ayude también en nuestra carrera profesional. Bueno, el segundo punto negativo es el sentimiento de soledad. Y digo sentimiento de soledad porque realmente es eso, es un sentimiento, una sensación que uno tiene de que está solo. Pero esto en realidad es porque primero no creamos espacios para conocer nuevas personas y segundo, el trabajo en el que estamos no realmente se considera al trabajador remoto y no se le presta atención cuando hay reuniones, no se usan las herramientas adecuadas para poder conversar o no hay una buena comunicación en el equipo. Entonces, como trabajadores remotos tenemos que tratar de evitar este sentimiento de soledad, porque no estamos solos, hay personas por todos lados, solamente hay que tratar de evitar esto y de ser más comunicativos. Y esto es algo que yo viví mucho, experimenté mucho en todos estos años, que empecé a ser más comunicativa, a exigir comunicación, a que hablen conmigo, porque si no, uno empieza a sentir este sentimiento y no es nada bueno. También a ayudar a esta empresa, si no trabaja de forma efectiva con el trabajo remoto, de usar herramientas que faciliten la comunicación, que se documente todo lo que hablan en las mini reuniones que tienen en las oficinas. Trabajamos, por ejemplo, para una oficina que tienen trabajadores que están todos juntos y nosotros estamos solos de forma remota. Eso es sumamente más complicado, entonces tenemos que exigir una buena comunicación y nosotros también ser comunicativos, contar todo lo que está pasando en nuestro entorno, si estamos a gusto o no. Bueno, siempre tratar de actuar de esa forma para no tener este sentimiento de soledad. La soledad puede ser muy buena porque podemos conocernos a nosotros mismos. Si trabajamos en una oficina y estamos todo el tiempo rodeados de personas, va a llegar un punto de que vamos a estar saturados y no tenemos ese espacio de soledad para realmente conocernos a nosotros mismos, y realmente les digo que esto es muy útil. Por lo tanto, yo aliento a las personas a que trabajen de las dos formas, experimenten su carrera profesional de las dos formas si es que pueden. Por ejemplo, un aspecto muy interesante es que cuando uno trabaja en un equipo, en una oficina, la motivación se va dando en grupo, es decir, uno no necesita estar constantemente motivado porque ya hay un equipo en el cual tú estás conversando y te empiezas a sentir motivado. Pero al trabajar solo tienes que motivarte constantemente. Y esta es mi frase sobre el trabajo remoto, ¿no? Que sin motivación no se puede continuar con este trabajo. Por eso es que uno tiene que realmente amar mucho su trabajo y estar en contacto con la comunidad de diseñadores, en nuestro caso, de personas que estén en el mundo de la creación de productos digitales o de servicios, y estar sumamente en contacto para mantenernos motivados. Bueno, tercer punto importante, y ya me estoy muriendo de calor, es que el tiempo se descontrola. El tiempo realmente se descontrola al principio, porque venimos de trabajar de oficina, todos organizados, con un horario, sintiéndonos que nos están controlando este horario, y cuando empezamos a trabajar de forma remota, nos descontrolamos, y más si la empresa no controla nuestro horario. Y lo que suele suceder no es que nos descontrolamos de una forma que no vamos a trabajar, sino que al contrario, terminamos trabajando más horas, más tiempo, porque no nos organizamos de una buena forma. Yo comenté en un anterior video de que esto también nos ayuda a conocer nuestro momento más productivo, y esto es muy importante. No hace falta trabajar todas las horas, pero sí las horas donde somos más productivos, y seguramente vamos a rendir más que una persona que trabaja 8 horas y no es productiva. Por tanto, es muy importante aprovechar el trabajo remoto para conocernos a nosotros mismos y cuál es nuestro momento más productivo. Pero también es importante tener una organización, tener un horario, porque si no vas a terminar almorzando a las 4 de la tarde o 5, como me ha pasado a mí. Porque, claro, en el trabajo en oficina estás ahí, todos van a almorzar juntos, hay una comunicación con respecto a eso. En cambio, cuando estás trabajando desde tu casa, estás tan focalizado con el trabajo que hasta te olvidas de comer. Y esto me ha pasado en los primeros años, así que no es bueno para la salud. Bueno, otro punto negativo que me sucedió más que nada en los primeros años es sentirme no encajada con la sociedad, porque en mi entorno no había ningún amigo, ningún conocido que trabajara de forma remota. Y realmente me sentía el bicho raro que cuando llegaba el fin de semana estaba desesperada por salir porque estaba todo el tiempo
en mi casa, en mi departamento. Entonces esto realmente me frustraba y cuando llegaba el fin de semana quería salir y todo el mundo quería quedarse porque todo el mundo se la pasaba yendo a la oficina todos los días. Entonces esto realmente fue bastante complicado en mi vida hasta que empecé a entenderlo, empecé a adaptarme y realmente esto es algo que tienen que tener muy en cuenta cuando vayan a trabajar de forma remota, que quizás el entorno en el que estén no va a estar adaptado a esta modalidad de trabajo que tengan ustedes, sus familiares, sus amigos, así que tengan muy en cuenta esto. Otro punto negativo fue la interacción con la familia. Fue como un choque en los primeros años porque, claro, al estar trabajando desde tu casa, todos creen que estás ahí, puedes recibir visitas, puedes recibir llamadas, puedes recibir, al electricista, lo que sea. No entienden que estás trabajando, entonces tienes que realmente ponerte firme con tus familiares, con tus amigos y decirles, no, esto es un trabajo, estoy trabajando desde casa porque trabajo de forma remota. Y esto fue una lucha para mí, más que nada en los primeros años, porque claro, uno también se va flexibilizando. Al principio no sabe cómo llevarlo y empieza a ser más flexible con la familia, los amigos, pero luego me di cuenta que tenía que poner mi horario y realmente comunicar esto de una forma más clara a mi familia, a mis amigos, para que se entienda que es un trabajo como todos y que tengo mis horarios. Así que este es un punto negativo que quizás se resuelve trabajando desde un coworking, porque ya al estar dentro del entorno de una oficina, es como que ya estás dentro de una oficina y nadie puede interrumpirte porque saben que estás trabajando, ¿no? Es como que hay una etiqueta, aquí estamos trabajando, pero cuando estás desde tu casa, siempre hay alguien que se le olvida que estás trabajando. Otro aspecto negativo, pero para mí fue positivo, pero lo voy a comentar de una forma negativa porque sé que a muchos les está afectando de manera negativa esto, es que la mayoría de trabajos remotos son en inglés y siguen siendo en inglés. Hay pocos trabajos remotos en español o en otros idiomas, la mayoría son todos en inglés. Y para mí es algo positivo porque fue como un empujón para realmente ponerme las pilas y aprender el inglés bien, y también me ayudó a practicarlo cada vez más. Cuando comencé yo a trabajar de forma remota, mi inglés era básico y realmente el trabajo remoto fue lo que me ayudó a mejorarlo. Me vi obligada a aprender inglés. Pero sí les confieso de que ha sido una complicación a veces, porque cuando uno trabaja de forma remota tiene que haber una comunicación muy, muy clara, y si estás hablando otro idioma y que no manejas muy bien, esto se complica mucho más. Otro aspecto negativo, y que esto sí que es un aspecto muy negativo, que lo detesto, es que tienes que demostrar más. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno, si trabaja de forma remota con una empresa que no está muy acostumbrada al trabajo remoto, es como que te sientes que tienes que demostrar que estás trabajando, porque como no hay nadie que te esté observando, tienes que hacer un esfuerzo triple, más que la persona que está en la oficina trabajando. Tienes que demostrar que eres muy productivo. Entonces, lo bueno es que te conviertes en una persona súper productiva, pero lo malo es que te estresas mucho, porque estás pendiente de eso, estás pendiente de demostrar, de qué pasa si se me corta la luz, qué pasa si me quedo sin internet, algo que en Argentina sucede muy a menudo y que era algo que me afectaba a mí mucho. Porque ¿qué pasa? Si me quedaba sin conexión, tenía que salir a un bar. Y en Argentina no es muy seguro salir a trabajar a un bar, lamentablemente. Por lo menos esa fue mi experiencia. Así que hago un stop aquí para aclarar esto. Trabajar, en mi caso, para una empresa norteamericana y decirles que cada tanto se me cortaba la luz en verano, o que no es recomendable salir a trabajar a un café por la inseguridad, o que quizás el wifi del café iba a ser muy malo, o que la electricidad iba a volver en 5 horas. Fue de lo más complicado que me pasó, ya que ellos no lo viven así y pueden empezar a desconfiar. El choque cultural también es algo que se siente y que afecta a los trabajadores remotos.
Era todo muy complicado. El trabajo remoto se complica, depende también de dónde trabajes, qué posibilidades tienes. Y esto generaba un estrés en mí, realmente, un estrés en el cual estaba muy preocupada de no quedarme sin conexión, de proveer lo mejor de mí. Y bueno, hablo de pasado porque eso me sucedió más en los primeros años, hasta que bueno, ya llegas a tener una confianza con tu empleador, con la empresa con la cual estás trabajando, con tus clientes, esto lo puedes comentar. Entonces, al principio es bastante estresante hasta que tienes una muy buena confianza. Bueno, otro punto negativo es que te distraes en la casa, porque realmente uno no está en un entorno de oficinas, está en mi caso, en un departamento donde hay vecinos y hacen ruido. Y bueno, aquí por ejemplo no tengo esa experiencia, aquí es todo mucho más tranquilo, por suerte donde estoy, pero en Córdoba, en Argentina, por Dios, gente, vecinos, no hagan ruido. Esto es algo que me desesperaba. Y claro, es muy complicado trabajar de esa forma, porque bueno, también estas personas no entienden que uno está trabajando 8 horas ahí adentro, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en un entorno de oficinas, esto se olvida. Tú vas a la oficina a trabajar y listo. No tienes que preocuparte ni de tus vecinos, ni de la conexión, ni de nada. Solamente de proveer el trabajo. Pero cuando uno trabaja desde casa, tiene que preocuparse no solamente del trabajo, sino de ser productivo, de todo su entorno. Entonces esto va generando una especie de estrés que no queremos. Nuevamente digo, el trabajo remoto es muy bueno, es muy positivo, pero tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que buscar el lugar más adecuado para poder trabajar. Y si tenemos la oportunidad de ir a un coworking, genial, porque eso nos va a facilitar mucho todo esto que les estoy comentando. Bueno, otro punto negativo del trabajo remoto es que si a veces tienes dudas, que te ayude Google. Y con esto quiero decir que a veces cuando uno está en una oficina tiene más acceso a un compañero para preguntarle algo rápido, pero cuando estás trabajando de forma remota esto se hace un poco más complicado. ¿Qué pasa? A veces uno pregunta algo a su compañero de trabajo por Slack y bueno, esa persona o desaparece o está ocupada y no puedes ver si realmente está ocupada o no, como lo verías en la oficina. Entonces a veces tus preguntas, tus dudas tardan un montón en resolverse o tienes que enviar un email, bueno, un montón de procesos que serían mucho más complicados si tenemos a esta persona al lado o si sabemos que está almorzando y ya va a venir y le podemos hacer la pregunta luego. Esa comunicación, esa interacción no tenemos cuando trabajamos de forma remota y a veces el trabajo se complica un poco. Por eso siempre digo de que lo ideal para el trabajo remoto es que todo el equipo trabaje remoto, o sea, un equipo que esté trabajando en oficina pero que esté entrenado para trabajar efectivamente con trabajadores remotos. Bueno, estos fueron algunos de los puntos negativos sobre el trabajo remoto. Hay más detalles que uno tiene que tener en cuenta, pero estos son los más importantes y ojalá que más empresas y más empleados que trabajan con trabajadores remotos sean conscientes de esto. Dicen que el 80% de comunicación que uno obtiene de una persona es a través del lenguaje corporal, así que miren la importancia que tiene realmente conocernos personalmente, conocer a nuestros compañeros de trabajo personalmente. Por eso, si tu empresa trabaja de forma remota o si estás pensando en formar una empresa con trabajadores remotos, es muy importante dar la oportunidad a los trabajadores remotos para que se conozcan, para que tengan, no sé, 1 o 2 veces al año un momento para tener reuniones personales, hacer algún evento. Este momento es sumamente importante y les juro que un evento durante un año se recuerda durante todo el año. Ese contacto que tienes de persona a persona es mucho más profundo que el contacto que puedes tener todo un año con una persona de forma virtual, a través del chat, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante dar este espacio a los trabajadores remotos. Van a ver cómo cambia la felicidad de los trabajadores remotos, cómo cambia la productividad, porque sin felicidad no hay productividad, todo tiene que haber un balance, ¿no? También otro aspecto negativo que no me quiero olvidar y que es de lo que estuve hablando en anteriores videos es la falta de empatía. Cuando trabajamos de forma remota es muy difícil construir empatía porque no conocemos a esa persona de forma, no la estamos viendo. No estamos viendo a nuestros compañeros de trabajo, no sabemos qué les sucede.
si están tristes ese día, si están con un problema, si no sé, lo que sea. La empatía es muy difícil de desarrollar cuando trabajamos de forma remota, por lo tanto tenemos que usar muchas herramientas para poder conocernos mejor, para poder tener mejor comunicación, usar la videollamada para poder tener reuniones y vernos. Eso va a aumentar un poco más la empatía, pero insisto, tener reuniones donde podamos conocernos, eso va a hacer un cambio brutal. Bueno, y para cerrar, lo que quiero comentar es que, en mi opinión, el futuro del trabajo, como muchos dicen, no va a ser remoto, no puede ser solamente remoto, tiene que ser flexible. Tenemos que tener la oportunidad de interactuar entre nosotros para poder crecer profesionalmente, porque el ser humano necesita de interacciones con otras personas para poder aportar, para poder recibir. Entonces necesitamos esa colaboración. Pero por otro lado, también es muy importante tener nuestros momentos de soledad, nuestros momentos donde poder poner foco al trabajo y no ser interrumpidos y no ser agobiados por un entorno. Entonces es muy importante tener esa flexibilidad en el trabajo. Y por otro lado, quiero remarcar el tema de la confianza, porque es algo que les cuesta mucho a las empresas, confiar en los empleados que trabajan de forma remota, salir de esa estructura de que tienen que estar en la oficina para rendir, para ser más productivos. Realmente la productividad tiene que ser medida con respecto a los objetivos, con que se cumplan los objetivos a tiempo. Ahí es donde está la confianza, no en la cantidad de horas que uno está sentado en una silla, sino en realmente proveer lo que la empresa necesita. Y cuando un empleado provee lo que la empresa necesita, ahí se construye la confianza. Y cómo no va a ser posible darle la posibilidad de que esa persona pueda trabajar en el entorno que prefiera para poder proveer lo mejor para esta empresa. El otro día vi un artículo que se titula "IBM hace que sus trabajadores remotos vuelvan a la oficina". Y esto es algo que también se está viendo, porque el trabajo remoto no es nada nuevo. Yo ya llevo más de 12 años trabajando así, y hay muchas empresas que se dieron cuenta de que no sirven para trabajar de forma remota, que necesitan que sus empleados estén en la oficina. Y esto se debe a dos factores. Primero, porque sí, es verdad, hay trabajos en los cuales es complicado hacerlo de forma remota, que es muy importante la interacción de las personas. Pero segundo punto es porque las empresas no están bien educadas en cuanto a cómo manejar el trabajo remoto. Si fueran conscientes de esto, de estos factores negativos que yo estoy comentando, seguramente podrían aplicar el trabajo remoto quizás en algunas situaciones. Lo harían, por ejemplo, de forma más flexible y no solamente de oficina o solamente de trabajo remoto. Quizás estas empresas lo que hicieron fue, hacer todo remoto porque era lo que estaba de moda y les fue sumamente mal, y ahora dicen que el trabajo remoto no es nada bueno. Pero no, es porque no supieron realmente tener en cuenta estos factores negativos y llevar a cabo una buena estrategia para que esto sea realizado de forma efectiva. En conclusión, considero que el trabajo remoto es un mindset, una mentalidad de equipo. Es decir, que todos deben estar alineados y saber trabajar en un ambiente remoto, saber dar soporte a los trabajadores remotos. El equipo tiene que tener empatía con este tipo de trabajadores. Por ejemplo, podemos lograr esto haciendo que los trabajadores que están en la oficina trabajen cada tanto de forma remota para que sean conscientes de cómo es esta modalidad de trabajo. Considero que trabajar de forma remota es una experiencia única que todos debemos experimentar, como dije anteriormente, donde vamos a aprender mucho de nosotros mismos, de ser organizados sin que nadie nos lo diga, de ser responsables sin que nadie nos controle, y lo más importante de todo, nos convertimos en personas de confianza, que es lo que las empresas más deberían valorar. Bueno, ahora quiero mostrarles, para cerrar estos dos videos de trabajo remoto, una aplicación que vi el otro día que me pareció muy interesante, que se llama FocusMate. Básicamente, con esta app podemos crear sesiones de video con compañeros de trabajo virtuales para trabajar al mismo tiempo y sentirnos acompañados, como si fuera en persona. Esto hace que nos mantengamos más enfocados, y también lo veo muy efectivo para aumentar esto que les comenté de la empatía y disminuir el sentimiento de soledad. Bueno, ahora les toca a ustedes contarme sus experiencias con el trabajo remoto, especialmente si tuvieron alguna experiencia negativa y cómo la resolvieron.
También déjenme preguntas sobre trabajo remoto que las voy a responder a todas y nos vemos la próxima.